Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? De nuevo, John Rodríguez de Invertec, como les venía indicando ya en varias oportunidades. Hago parte de una empresa proveedora que maneja todo el tema de seguridad vial para la ARL Colmena, en este caso puntual con Cabify. Vamos a hablar un tema de normas de comportamiento importantísimas para tener muy presente a continuación. Es importantísimo que todo lo que vayamos a observar lo observemos con detallado detenimiento y estemos muy pendientes de lo que se va a hablar. Normas de comportamiento, como les ven indicando. Importantísimo la socialización de las reglas, como venía indicándoles, importante andar muy pendiente de lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque pues posterior, ya al final de la capacitación, vamos a tener una pequeña evaluación, la cual nos va a servir como reporte a la participación de esta actividad. Entonces es importantísimo que estemos muy pendientes a lo que se va a hablar, vamos a estar muy pendientes, vamos a aprender, la idea es que aprendamos bastante y de pronto recordar algunas cositas que en algún momento pues pudimos haber visto, pero de pronto se nos han olvidado. Entonces, importantísimo tenerlo muy presente, andar muy pendiente de lo que vamos a ver en el presente video. Recordemos, capacitación sobre normas de comportamiento. Tenemos tres objetivos puntuales. El primer objetivo es promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida para todos los colaboradores de la organización. En este caso, pues vamos a tener muy presentes que independientemente de la manera como nos transportemos, básicamente, pues somos actores viales en la vida. Entonces, importante, tengamos muy presente lo que vamos a ver a continuación. El segundo objetivo, difundir las normas de comportamiento de manera efectiva, fomentando la comprensión y cumplimiento de normas de tránsito. Acá cabe aclarar y es importante tener presente también lo siguiente, y es, podemos saber de normas de comportamiento o en muchas ocasiones vamos a decir, lo importante es cumplir con las normas de tránsito, pero el tema acá importante es saber de qué se tratan y saber el porqué pues, de lo que es el Código Nacional de Tránsito. Y por último, informar el principio fundamental de ser parte de una sociedad con derechos y responsabilidades. Bien sabemos que todos hacemos parte de una sociedad. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y pues básicamente como hablábamos ahorita, somos parte de una sociedad con derechos y deberes. Esos son los tres objetivos puntuales que vamos a tratar en esta reunión. Tenemos dos situaciones o dos normas importantes como marco legal de la capacitación de la actividad que vamos a ver a continuación. Constitución Política de Colombia, aquí hay que tener presente que es de 1991 y están consagrados todos los derechos y deberes que tenemos como colombianos o si no somos colombianos, básicamente a lo que estamos directamente pues inmersos dentro del país, ¿cierto? Ya sea pues que seamos o no seamos colombianos, los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Entonces es importante tener presente. Recordemos, Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 769 del 2002. ¿Qué quiere decir esa Ley 769 del 2002? Tengámoslo presente, el Código Nacional de Tránsito y Movilidad. Recordemos, Ley 769 del 2002. ¿Por qué hago mucha referencia? Porque sí, efectivamente puede que de pronto los que conduzcan, ¿cierto? Y en este caso, pues la parte logística, es importantísimo tener presente que se puede conocer el Código Nacional de Tránsito y puede uno pensar que lo conocemos, ¿verdad? Pero pues hay que tener muy pendiente el tema efectivo de pues saber de qué trata el Código Nacional de Tránsito, porque recordemos que el Código Nacional de Tránsito y Movilidad no solo aplica para los conductores de vehículo liviano y pesado, sino también aplica para lo que son peatón, el ciclista y el motociclista. Entonces recordemos, cuatro actores viales que se conocen comúnmente: peatón, ciclista, motociclista y conductor de vehículo tanto liviano como pesado. Listo, esos son los cuatro actores viales que conocemos comúnmente. Y hacen parte, pues, de los derechos y deberes que se tienen en el
Código Nacional de Tránsito y Movilidad. Entonces, importante recordar. Código Nacional de Tránsito y Movilidad. Vamos a enfocarnos mucho en este tema. Entonces, resulta que el Código Nacional de Tránsito y Movilidad es donde se definen las normas y directrices regulando la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas en todo el territorio nacional. Entonces el Código Nacional de Tránsito aplica, así como aplica a cada uno de los actores viales, también aplica a nivel nacional. Esto no es solo de ciudades o poblaciones en específico, sino también trata de, o aplica básicamente a todo el país. Entonces, ¿por qué decimos acá que hay más o menos 6 actores viales? En su momento, recordemos que el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, precisamente fue creada más o menos más de 22 años. Entonces, dentro de sus actualizaciones, pues decidió conformarse más con los 4 actores viales que se habían mencionado anteriormente. Entonces, importante, el Código Nacional de Tránsito, ya sabemos cuál es la definición. Estructura general del Código Nacional de Tránsito. Entonces, el primer título que vamos a identificar son las disposiciones generales. Entonces, ¿qué trae las disposiciones generales? Los principios, ¿vale? Entonces acá hay que tener presente todo el tema de por qué está integrado, régimen nacional de tránsito integrado por 8 capítulos. Entonces en este podemos identificar los centros de enseñanza, las licencias de conducción, vehículos homologados, licencias de tránsito, que recordemos las placas también o matrículas de los vehículos, registro nacional automotor, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y demás. ¿Listo? Clarísimos ahí. Entonces básicamente es el artículo 1, el título 1, disposiciones generales. Entonces registros de formación y demás. Nos vamos con el título 2, que acá sí quiero aclarar un tema y es, volvemos, régimen nacional de tránsito, entonces centros de enseñanza, licencia de conducción, vehículos y demás. Vamos con el título 3, normas de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso de normas de comportamiento? Entonces, básicamente lo que busca es, efectivamente, reglas generales de educación en el tránsito, precisamente derechos y deberes para peatones, conducción de vehículo, ¿verdad? Acá también podemos ver para el transporte público, también bien inmerso todo este tema, ciclistas y motociclistas, tránsito de otros vehículos y de animales, en este caso el tránsito de vehículos también de tracción animal y distintos, tránsito de personas en actividades colectivas, servicio especial y demás, trabajos eventuales en vía pública, pues bien sabemos todo el tema de lo que es el trabajo directo de las personas o las empresas que ya hacen todo el tema de marcación, señalización y mantenimiento de las vías públicas y demás, y la clasificación de las vías. Y nos vamos con el último título, que es el cuarto, sanciones y procedimientos. Entonces en este caso hay que tener presentes todas y cada una de las sanciones que se generan. Sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito, que pues es uno de los puntos específicos directos acá en el Código Nacional de Tránsito. La competencia, la actuación en caso de imposición de comparendo, qué se puede, qué no se puede hacer y demás. Los recursos que puede uno anteponer en caso de pues, no estar de acuerdo con algún tipo ¿de qué? Recursos y reposición que se puede solicitar en caso de no estar de acuerdo con algún tipo de comparendo y demás. Procedimientos en caso de daños a cosas, que bien sabemos que un accidente de tránsito pues tiene una definición puntual. Actualizaciones en caso de infracciones penales y actuaciones en caso de embriaguez, sanciones especiales, ejecución de la sanción, caducidad, aplicaciones de otros códigos de disposiciones finales. Y estos son como tal los 4 títulos que maneja el Código Nacional de Tránsito, para que lo tengamos muy presente. Nos damos cuenta que el Código Nacional de Tránsito es bastante extenso, pero asimismo también hay que conocerlo y saber de qué trata. Entonces es importante que lo pongamos como una tarea pendiente de aquí en adelante. Verificar de qué trata el Código Nacional de Tránsito.
Vamos a ver el siguiente video de las corresponsabilidades. Cuando salimos de casa nos convertimos en actores viales. En ese instante empezamos a compartir la vía. Peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, somos corresponsables. En el camino nos cruzamos con miles de personas. Unos van y otros vienen. Sin importar cómo nos movilizamos, debemos proteger nuestra vida y la de los demás. Ninguno nos conocemos, pero tenemos en común querer llegar bien a nuestro destino, a nuestra casa, trabajo, colegio, universidad, cita médica, a la cima de la montaña cuando hacemos ejercicio o al lugar definido por un plan que tengamos. Estemos atentos, conscientes, tolerantes y respetuosos con los demás actores viales. Así contribuimos a promover una movilidad segura y eficiente en la que prime la protección de la vida y la salud humana. En este nuevo plan de seguridad vial, la apuesta es que, desde distintos ámbitos de la sociedad, desde los ciudadanos hasta las instituciones, exista un compromiso como actores viales y como tomadores de decisiones para que el sistema seguro sea eficaz, teniendo en cuenta que este parte del principio de corresponsabilidad, porque la salud vial es de todos. El plan también es contigo. Listo, es un video extraído de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces hay que tener muy presente que no solo somos nosotros los que vamos por la vía. Hay distintos actores viales que pues también confluyen en una misma vía pública. Entonces es importantísimo como esa corresponsabilidad y ese respeto que debemos tener los unos hacia los otros, ¿no? Vamos a ver el sistema del tránsito. Entonces encontramos el factor físico, que es puntualmente en la vía, todo lo que es, por ejemplo, el estado de la vía, de pronto el clima, la climatología que se presenta ese día, las obras que se presentan, todo lo que es puntual en la vía, ¿no? Estado, como les ven indicando, de pronto huecos, trancón y demás. El vehículo es puntualmente lo que requiere el vehículo. Por eso es importantísimo tener presente el preoperacional. Muy importante tener presente el preoperacional. Factor humano. Encontramos entonces a los actores del tránsito, como bien indicábamos, todos y cada uno de los actores viales que se referencian directamente, ¿cierto? Entonces encontramos el peatón, conductor, ciclista, pasajero, agentes del tránsito en la motocicleta y en la autoridad encontramos la regulación normativa. Todas y cada una de las normas que se han generado para el tránsito y el transporte a nivel nacional. Autoridades de supervisión, encontramos efectivamente, acá no viene solo lo que es el tema de, no sé, la, la Secretaría de Tránsito y Transporte y demás, sino que también viene desde el presidente, los gobernadores, los alcaldes de las distintas ciudades y pues eso es como el escalafón que se lleva con, con las autoridades de supervisión. Y por último está el control operativo, que es efectivamente todas las actividades que se generan para hacer la regulación del estado de cómo está la situación en la vía.
por ejemplo, el tema de los espacios que se generan precisamente para identificar en qué condición, en qué estado está el vehículo, en qué estado y condición está pues la situación del conductor, y todas y cada una de las situaciones que se generan para el control operativo directamente de lo que evidenciamos en la vía. Entonces, importante. Eso es el factor humano y el factor físico como sistema de tránsito en las vías públicas. Encontramos esta imagen en la cual pues identificamos las partes de una vía. Vamos a ponerle especial atención y vamos a identificar qué se puede encontrar en una vía. Porque generalmente en la calle, en muchas ocasiones vemos una vía y no especificamos o no miramos que tiene varias partes que hay que tenerlas puntualmente evidenciadas. Entonces encontramos la berma. Recordemos, la berma en una vía no es para transitar, no es para, por ejemplo, las motocicletas, los vehículos, transitar por ella, sino la berma simplemente para un espacio en caso de que usted se vare, tenga que detenerse obviamente por una varada en específico. Pero la berma no sirve para nada más. No sirve para sobrepasar. Recordemos que no se puede sobrepasar por la derecha. Mucho cuidado con eso. Encontramos la línea de borde que separa lo que es la vía puntual de la berma. Entonces hay que tenerla también muy presente. Encontramos una señal de tránsito vertical. En este caso la señal de tránsito que nos muestra la imagen es la señal de tránsito preventiva, amarilla con negro. Y nos indica que próximamente tenemos una incorporación. Entonces es importante tener esto presente, las incorporaciones. Recordemos que cuando vamos por una incorporación y vamos a incorporarnos a otra vía, tenerlo, valga la redundancia, es importantísimo, pues, tener presente que debo ceder el paso. Entonces mucho cuidado con esto. Línea central, que pues es la que divide los carriles, en ese caso es continuo o discontinua. Y señal de tránsito vertical, que la encontramos acá al lado de la ciclorruta, es una señal reglamentaria para tenerla muy presente. Nos indica el sentido de la vía. Puente peatonal, que es importante también tenerlo muy presente. Si tú vas en una bicicleta o te transportas en bicicleta, debemos bajarnos de la bicicleta, retomar el puente, pasarlo y ya culminando el puente, ya habiendo culminado el tema del puente, podemos ahora sí subirnos en nuestra bicicleta y continuar el camino. Siempre debemos bajarnos cuando vayamos a pasar un puente. Y recordemos circular siempre por la derecha. Y la ciclorruta. Recordemos que tenemos que tener presente la ciclorruta. Toda persona que tome parte en el tránsito debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. Entonces es importantísimo, dependiendo del actor vial que sea, siempre cumplir con las normas de tránsito que ya se han indicado. Entonces, importante tenerlo muy presente por este lado. Vamos a ver el siguiente video. Mami, apúrate que vamos tarde. Sí, igual no creo que me demore mucho. Detente solo por un segundo. ¿Has notado que tu presencia en la vía es igual a la de los demás? Tu comportamiento determina el destino de otros. Frena antes de la cebra, utiliza los elementos de seguridad y maneja con precaución para que todos vuelvan seguros a casa. En la vía, abraza la vida. Entonces recordemos, la vida de cada uno vale igual que la de cualquiera. Importante, abracemos la vía. En la vía abracemos la vida. Recordemos que nadie sale con la mentalidad de hacerle daño al otro, pero dependiendo de las decisiones que se tomen, se toman acertada o desacertadamente las decisiones. Entonces es muy importante tenerlo presente. Mami, apúrate que... Requisitos legales para conducir un vehículo. Mucho cuidado, mucha atención acá.
Para la persona tenemos que tener 2 documentos puntualmente. Licencia de conducción, hay que dejar un poquito el término aparte del famoso pase, sino ya asociarlo un poquito con la licencia de conducción, entonces para que lo tengamos presente, y el documento de identificación, la cédula de ciudadanía, el pasaporte y demás, pero tener esos 2 documentos cuando se va conduciendo. Vamos con temas, requisitos legales para conducir un vehículo. Vehículos homologados, obviamente que estén previamente autorizados para pues, circular por el territorio nacional, debidamente nacionalizados y demás. Licencia de tránsito, que es lo que conocemos como la tarjeta de propiedad, pero también en este caso debemos aprender o comprender que el término es licencia de tránsito. SOAT y tecnomecánica, en estos 2 últimos documentos, recomendaciones de parte de John Rodríguez. No estoy diciendo que sea algo obligatorio, pero sí es importante tenerlo presente. Y es a continuación lo siguiente. Entonces, tener muy presente, obviamente, la fecha de vencimiento del SOAT y la revisión tecnomecánica, porque en muchas ocasiones puede pasar que usted esté andando con su vehículo, pero no se ha dado cuenta que ya se venció el SOAT y la tecnomecánica. Entonces, precisamente, derivado de las inspecciones preoperacionales, se pueden evidenciar el estado de este tipo de documentos. Y ojo, recomendación de John Rodríguez, lleve el SOAT y la revisión técnico-mecánica, llévela en físico. Es importantísimo. Hay partes de las vías en las cuales la señal de internet no es muy buena. Entonces es importante llevarla impresa. Y vamos a ver las siguientes recomendaciones que nos dan para el caso de pues, tener el día de la documentación del vehículo. Siempre que vaya a salir de viaje, siga estas recomendaciones del RUND. Verifique previamente su documentación, lo puede hacer a través de la página www.rund.com.co, donde también verá la información de su vehículo. Verifique la fecha de vencimiento de su seguro obligatorio SOA. También mire que esté al día la revisión técnico-mecánica. Si no están actualizados, debe proceder a actualizar esos documentos. Verifique también la vigencia de su licencia de conducción. Lo puede hacer con el número de su cédula de ciudadanía y también verá si tiene comparendos o multas registrados. De paso, usted puede actualizar sus datos para notificación, dirección, correo electrónico, celular. Recuerde que las notificaciones le llegarán a la última dirección registrada. La ley señala que es su responsabilidad tener al día todos estos documentos. De esta manera no tendrá problemas en los controles viales y su viaje no terminará en un dolor de cabeza. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Clarísima la información que nos acaban de dar. Entonces es importante seguir las recomendaciones que nos dan. Verificar en el RUND el estado del vehículo, el estado de tus documentos. Importantísimo también mantener actualizada la información personal para que pues todo lo que se ha generado directamente desde el CIMIT y el RUND pues te pueda llegar y puedas pues estar pendiente de lo que pues, puede pasar. Entonces es muy importante andar muy pendiente de lo que puede pasar con el CIMIT y el RUND. Identificación del vehículo. Encontramos 5 matrículas que se pueden evidenciar directamente en las carreteras nacionales y en las vías nacionales. Puntualmente, la matrícula o la placa particular amarilla con negro. Encontramos la placa pública blanco con negro, ¿verdad?
encontramos la placa de vehículo antiguo o clásico. Acá pues hay que tener presente que el vehículo tiene que cumplir con unas especificaciones de originalidad para poder llegar o lograr este tema de poderse matricular como vehículo antiguo. Esta es una matrícula o placa transitoria que dan en caso de mientras se está nacionalizando y demás el vehículo, entonces para tenerlo presente. Esto es importante tenerlo presente, esto es para todo lo que son remolques, semirremolques, cisternas, traen un tipo de matrícula que les indica precisamente ese en específico cuál es la matrícula de esta parte del vehículo. En tractocamiones se ve sobre todo y demás. Y por último encontramos la matrícula de la parte de los diplomática, entonces para que lo tengan muy presente. 6 matrículas que se manejan a nivel nacional. Antes de iniciar la marcha es importante verificar la seguridad activa y pasiva del vehículo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto primero puntualmente, y quiero recalcar demasiado como lo he venido haciendo en distintas oportunidades, y es el tema del preoperacional. Hay que tener muy presente el preoperacional que se debe hacer para el vehículo. Recordemos, el preoperacional se debe hacer siempre antes de poner en marcha un vehículo, antes de encenderlo. Entonces es importante siempre hacerlo, porque ¿qué pasa? Puede pasar de pronto que usted sale, ¿cierto? Y resulta que hacen cambio de vehículos constantemente. Resulta que usted le entregaron hoy un vehículo que pues se lo habían entregado al anterior compañero, pero el anterior compañero no había reportado que tenía una fuga de aceite en el cardan. Entonces es importantísimo hacer el preoperacional antes de encender un vehículo. Ya sea que usted lo utilice o salga una vez o salga 2 veces, siempre es importantísimo hacer el preoperacional que se tenga designado por la empresa. En este caso, si es un carro, si es un vehículo directamente, pues que es suyo, también hay que hacer un preoperacional, identificar el tema del estado de los líquidos, el estado del vehículo como tal, el tema del sistema de frenos, palancas, luces y demás. Y acá hay que tener algo también puntual y verificar, y es la seguridad activa es básicamente lo que está diseñado en el vehículo para evitar un accidente de tránsito, para evitar directamente lo que pueda suceder un accidente de tránsito, ¿sí? Y la seguridad pasiva es lo que ayuda a mitigar, en caso de haber ocurrido un accidente de tránsito, lo que ayuda a mitigar las posibles consecuencias en la persona y en el vehículo. ¿Qué quiere decir entonces en este caso seguridad activa? La seguridad activa son los frenos, el ABS, la suspensión y demás. La seguridad pasiva es, por ejemplo, la silla ergonómica, el cinturón de seguridad, los airbags, ¿cierto? La calefacción o el aire acondicionado del vehículo son seguridad pasiva. Condiciones de la ruta a utilizar, entonces siempre también identificar el estado de la ruta, hacer siempre de pronto como planear esa ruta que se va a hacer, ¿cierto? Para identificar posiblemente por dónde puedo de pronto meterme para que en caso de que haya un trancón en las vías principales, pues yo pueda salir de cierta manera avante y demás. Entonces, muy bien verificar el tema de las rutas. Y a analizar las condiciones para realizar su desplazamiento. Analice su estado de salud. Bien sabemos que si usted tiene gripa o de pronto un mal de estómago, pues obviamente no vamos a funcionar de la misma manera. Entonces siempre es importante pues también tener en cuenta las condiciones directamente de usted como conductor. Antes de iniciar la marcha, regule los espejos y silla adaptando la postura ergonómica. Entonces siempre verifique que los espejos pues estén en una buena posición, que le indiquen por ejemplo el riesgo trasero, que pueda usted de pronto identificar medianamente los puntos de la parte de atrás para poder evitar accidentes o posiblemente alguien que se pueda colocar en la parte de atrás. Y la silla que tenga una ergonomía específica, ¿cierto? Que pueda usted sentarse y en dado caso, pues siempre mantener la vista en los puntos delanteros y en los costados para poder tener una mejor visual de la vía. Desarrolla actividades previas como realizar llamadas, enviar mensajes, alistar papelería, etc. Acá es importante que tengamos presente, antes de arrancar o de hacer un viaje, tener obviamente revisado toda la documentación que le habían generado directamente en tema de logística, todos los documentos que tenga que generarse y que tenga usted ya para en dado caso
no haya ninguna devolución o tenga que devolverse en algún momento, sino que ya tiene pues todos sus documentos al día, hacer llamadas y contestar mensajes antes de, o en su defecto, si es el caso y es importante y es urgente, deténgase en un espacio donde no tenga o donde no afecte la normal circulación de los otros vehículos y que pues obviamente no ponga en riesgo su vida. Se detiene, contesta la llamada y envía los mensajes. Lo importante acá es no contestar mientras se está conduciendo, ¿listo? Entonces, importantísimo. Y como le digo, pues tener presente la documentación que se debe llevar. Al poner el vehículo en movimiento, utilice la señal direccional respectiva. Entonces, importante, tengamos presente las direccionales para precisamente señalizar la intención de giro, porque pues vamos con distintos actores viales y ellos pues también deben saber pues cuál es, digamos que lo que usted va a generar o lo que usted va a hacer más adelante. Elementos de un kit de carreteras. Acá tenemos unos en específico. El primero, un buen gato, ¿cierto? Que tenga pues la capacidad para soportar en este caso un vehículo, de pronto de las características, un vehículo de carga, ¿cierto? Que pueda pues estar o sostener el vehículo en caso de que esté cargado en su totalidad o mínimamente, pero pues que cumpla directamente con el tonelaje que se lleva directamente y esté en buenas condiciones. Una cruceta o en el caso de algunos vehículos también la copa y la palanca para poder soltar efectivamente la llanta que se deba cambiar en caso de pinchada. Unos conos o triángulos reflectivos que se puedan ubicar. Hay que tener presente que estos triángulos reflectivos o conos se deben ubicar, si usted se vara en ciudad, a 50 kilómetros de la parte donde usted está varada, a 50 metros, perdónenme, 50 metros. Y cuando es en carretera hay que tener presente que los debemos colocar a 100 metros del punto desde donde usted está varado. ¿Por qué? Precisamente para que la indicación sea desde mucho antes de los otros vehículos que vienen posiblemente detrás de usted y haya una prevención de que ustedes más adelante pues pueden tener una vara. Botiquín en buenas condiciones, recordemos que también los elementos pues vencen y adicionalmente hay que tener un buen botiquín que tenga yodo, povidona o jabón quirúrgico, que tenga por ejemplo sales minerales en caso de en caso de pronto de sufrir algún tema de calor extremo, ¿cierto? Que tenga por ejemplo solución salina para lavado de heridas, que tenga por ejemplo gasa precortada, vendas elásticas de 3.5, 4.5, en fin, etcétera, que cumpla como tal un buen botiquín, ¿sí? Importante, y recordar hacer el preoperacional para identificar el estado porque hay varios elementos que se pueden vencer. El extintor que esté en buenas condiciones, que esté recargado, ¿cierto? Obviamente ni que esté despresurizado ni que esté sobrepresurizado porque esto también podría o pues esté sobrecargado porque esto también podría pues generar algún inconveniente. Entonces es importante tenerlo presente y que esté en buenas condiciones, bien sea de 10, de 5, de 10 o de 20 libres, lo que hayan definido, para tener directamente en el kit de carreteras. Los tacos, ¿cierto? Que se tengan para, en caso de pronto de estar en una vía, una pendiente, entonces poder bloquear el carro o el vehículo. Un kit de herramientas que tenga un juego de llaves fijas, una llave expansiva, un destornillador de pala y de estrella, que tenga por ejemplo unas pinzas, ¿cierto? Que tenga adicionalmente pues ya lo que usted desee de ahí, lo que acabo de nombrar, más lo que usted quiera tener, es importantísimo pues tenerlo. Entonces ya unas llaves Allen, unas Bristol, como lo desee, ¿vale? Y obviamente pues cabe aclarar que estén en buenas condiciones, que no estén oxidadas, sino que estén en buenas condiciones. El repuesto, siempre hay que tenerlo presente. A veces también ocurre o tiene uno el error, comete uno el error de dejar la llanta más gastada para el repuesto. Ojo, mucha atención con este tema. Recordemos, mínimo el repuesto tiene que tener al menos 3 milímetros, ¿cierto? Para poderlo colocar. Entonces mucho cuidado con este tema, mucha atención. Y por último encontramos
La linterna, ¿qué me sirve la del celular? Claro que le puede servir, pero posiblemente la gente de tránsito no le va a decir lo mismo. Entonces es importante tener una linterna recargable o una linterna de pilas o una linterna de dínamo para poderla tener ahí presente. Mucha atención y mucho cuidado. El celular puede ser una causal de comparendo. Entonces carguemos una linterna del tipo que les acabé de comentar. ¿Listo? Bien sea adelante en la guantera, pues tenerla como siempre presente en caso de una varada de noche. Y por último, y no menos importante, un chaleco reflectivo. Hay que tener el chaleco reflectivo, importante tenerlo presente, el chaleco reflectivo. Y pues en caso de que tenga una varada de noche, pues también si tiene que hacer el cambio de llanta y demás, pues que usted se deje ver en la noche. Normas generales. Vamos a dar unos tipsitos fundamentales. ¿Listo? Uso adecuado del cinturón de seguridad. Recordemos que cuando vayamos, ¿sí? Ya sea de pronto si va a su vehículo o va pues en este caso en el vehículo de carga, recordemos que los ocupantes deben ir con el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa en el caso de que lleguen a detenerlo y alguno de los dos ocupantes no lleve el cinturón? Pues definitivamente el comparendo o la infracción va a ser para el conductor, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. Y también en el preoperacional identificar y verificar que las condiciones del cinturón estén en buenas condiciones. Obligatoriedad de transitar por el carril demarcado. El artículo 60 del Código Nacional de Tránsito nos dice que los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles dentro de las líneas de demarcación y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Entonces mucho cuidado porque pues ya está identificado por el Código Nacional de Tránsito en el artículo 60. Respecto a los conglomerados, acá es importante, formaciones de tropas, desfiles, columnas motorizadas de fuerza pública, entierros, filas de estudiantes, manifestaciones públicas, actividades deportivas. Todas y cada una de las actividades que se pueden a veces generar precisamente en espacios abiertos y hay conglomerados, importante tener respeto independientemente de pronto si no se comparte de pronto la misma ideología y demás, pero sí hay que tener presente que son personas humanas como todos nosotros y pues hay que respetar en este caso. Respecto a los derechos e integridad de los peatones, recordemos que el peatón en la vía es el principal actor vial, hay que tenerlo muy presente. Recordemos que tienen prelación en todo momento. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con los peatones. Cesión de paso en la vía de vehículos de emergencia. Ambulancias, bomberos y, en este caso también, la Policía Nacional. Estos son, pues, en dado caso de que haya un trancón o haya algún tipo de taco o situaciones de la vía, tenemos que tener presente que los vehículos de emergencia debemos darles o darles el paso para que ellos puedan pasar de manera acertada. Bueno, acá quiero que pongan y tengan en cuenta muy presente la siguiente recomendación. Uso adecuado de las luces. Entonces, luces estacionarias, mucho ojo, mucha atención. Estacionamiento a una distancia no mayor de 30 centímetros del andén u orilla y a una distancia mínima de 5 metros en una intersección. 5 metros de la esquina de la intersección, ¿vale? Hay que tener presente que si se van a estacionar entre calles y si está permitido, obviamente, debemos hacerlo a 5 metros antes o después de la esquina de la intersección. Mucho cuidado con esto. Y recordemos que el andén debemos estacionarnos a máximo una distancia de 30 centímetros. Luces de giro, acá tengamos presente, si vamos a dar a conocer la intención de giro a los demás actores viales, recordemos que en urbano es a 30 metros y en rural es a 60 metros. O sea, si yo voy a hacer un giro, debo hacerlo habiéndole avisado a los demás con una anterioridad a 30 metros. Vamos con la siguiente. Permita que los demás vehículos realicen maniobras de adelantamiento, anuncie la maniobra con tiempo, y realícela de forma acertada, segura y acelerada. Entonces, seamos conscientes de que si yo voy a cambiar de carril,
debo hacerlo de manera acertada, colocar la direccional 30 metros antes, o si es en carretera pues en parte rural, a 60. Debo identificar si el vehículo que va pues, en el costado va lejos de mí, y si me da la oportunidad de sobrepasar, acelero un poquito y sobrepaso. ¿Listo? Si usted es de los que va por el carril y ve que otro vehículo ya le señaló intención de giro y va a sobrepasar, pues seamos conscientes, no aceleremos para no dejarlo pasar, sino al contrario, bajemos un poquitico la velocidad y dejemos que el personaje o la persona vaya a pasar. ¿Listo? Importante. Acá encontramos artículo 76 del Código Nacional de Tránsito. Nos dice que los lugares prohibidos para estacionar, modificado por el artículo 15 de la ley 1383 del 2010. Entonces, ojo, muy importante, está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares: senderos sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación, en vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce, en vías principales y colectores en las cuales expresamente se indique la prohibición o restricción en relación con horarios o tipos de vehículo, puentes, viaductos y demás. Entonces hay que tenerlo muy presente. Si vemos acá en esta imagen precisamente unos personajes mal parqueados en las esquinas, ¿cierto? Sobre los andenes, que nos indican que no debemos parquear en estas zonas. Acá también encontramos, por ejemplo, en la parte superior, ahora que se ha reactivado mucho el tema de las vías férreas, ¿cierto? Los ferrocarriles, locomotoras y demás, hay que tener presente que la prelación en este caso, en un cruce de una intersección de estas, la va a tener siempre el vehículo férreo, ya sea locomotora, ferrocarril y demás, va a tener la prelación, porque pues estos vehículos no pueden frenar tan abruptamente como lo puede hacer un vehículo particular, una moto o un bus. ¿Listo? Entonces tener presente. Aquí también tener presente que el andén es espacio para los peatones, hay que respetarlo. Yo sé que en muchas de las ciudades de Colombia se ve este tipo de imagen, pero hay que cambiar un poquito ese concepto. Un poquito no, bastante. ¿Listo? Utilización adecuada de la calzada de acuerdo a los carriles, entonces ya sabemos que está demarcado, ¿cierto? Utilización de la calzada. Hay vías en las cuales a ti te indican que cada carril tiene una cierta velocidad. Hay partes donde te dice, por ejemplo, que el carril de más a la derecha puede andar a 20, 40 kilómetros, el de la mitad a 60 y el siguiente a 80. Entonces hay que también tener presente ese tipo de carriles. Vamos a ver lo siguiente con respetar las señales de tránsito. El siguiente video. ¡Muévanse! Yo puedo ignorar las señales de tránsito porque tengo 7 vidas. Tú no. Cuida tu vida y la de los demás. Maneja responsablemente. Manejemos responsablemente, respetemos. No tenemos las 7 vidas del gato, ¿no? Y somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, mucho cuidado con respetar las señales de tránsito. Bueno, vamos a recordar así rápidamente. Señales verticales, ¿cierto? El pare, giro a la derecha, son señales reglamentarias, bien indican que son rojas, con blanco y algunas con pictograma o con figura negra, ¿verdad? Verticales. Acá encontramos una figura informativa que nos dice el sentido de la vía, que sería doble sentido. Y encontramos otra señal informativa que nos indica las iglesias, restaurantes y demás. Señales horizontales que podemos ver también directamente demarcadas en el pavimento, como el sentido de la vía, los espacios por donde pasan los peatones y las bicicletas en caso de cruces e intersecciones, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo muy presente. Por ejemplo, hay vías también a nivel nacional en las cuales hay un círculo y en la mitad del círculo está indicando las velocidades máximas permitidas. Esos son señales horizontales. Señales acústicas o sonoras, que es el pito, ¿cierto? En las ambulancias, por ejemplo, efectivamente lo que indican los organismos de socorro. También algunos, por ejemplo, los vehículos de carga deben tener por norma
su señal acústica para retroceder y demás. Señales luminosas como por ejemplo el semáforo, las direccionales y demás, y señales manuales. Si tú eres de los que se transporta en bicicleta, es importantísimo siempre también señalizar la intención de giro y tener muy presente estas señales que nos muestra directamente la presentación. Y hasta acá llegamos con normas de comportamiento. Importante, espero pues haya servido bastante, hayamos aclarado dudas e inquietudes, hayamos reforzado conceptos de pronto que se tenían. Entonces la invitación es acá, como bien lo he hecho en todas las capacitaciones directamente puntualmente con ustedes y pues con toda la organización, ser buenos actores viales, cambiar ese chip, dejar de ser los de siempre que no, eso es normal, hay que dejar de normalizar las cosas y ser buenos actores viales, cumplir, respetar al otro, ser más tolerantes. Desafortunadamente se ha vuelto una situación un poco compleja todo este tema de la intolerancia, entonces, y más en este caso pues que básicamente uno está directamente en las vías. Entonces importantísimo andar muy pendiente de lo que se hace, ser buen actor vial y cumplir. Entonces, muchas gracias por haber estado presentes. Recordemos la evaluación, ¿cierto? La evaluación pues se comparte directamente con este link de video. Entonces, estar muy pendientes de la evaluación. También va a servir como registro de asistencia. Entonces, andar muy pendientes. Muchas gracias por todo y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy buen día y que estén muy bien.